Hemos llegado al mundo exterior. Es hora de nuestra aventura. En terraza, entre calles estrechas y el murmullo del río, vivía la momia Lila, una viajera de paño y polvo que amaba las historias. Cada noche, cuando el museo cerraba, Lila soñaba con ver su ciudad desde fuera de su vitrina. Quería conocer Valparadís, la Seu y las luciérnagas que brillan en la plaza. Un día, un grupo de niños del barrio encontró un mapa antiguo que hablaba de la lum de la cova obscura y prometían buscarla para traerla a terraza. Con la chispa de la curiosidad y la ayuda de sus linternas, los niños siguieron a Lila hasta una pasarela secreta que bajaba hacia una cueva oculta bajo la colina. Las paredes parecían susurrar y el eco les hizo cosquillas en los oídos. La lum no es una lámpara, es una promesa que brilla cuando compartimos valor y amistad. Los niños rieron, cantaron y juntos, con paciencia y valentía, cruzaron charcos de sombra y se hicieron amigos de una tortuga que vivía entre las rocas. Así, la aventura empezó a iluminarse. Al fondo de la cova, una gran piedra bloqueaba la salida y parecía dormirse en silencio. Para activar la luz de la cova oscura, todos debían decir una palabra que describiera lo que significaba ayudar a los demás: amistad, valentía, paciencia, alegría. Lila repitió cada palabra y los niños, con las manos entrelazadas, la apoyaron. En ese instante, la piedra se abrió y una luz dorada brotó, llenando la cueva y luego la ciudad entera con un resplandor cálido. Lila entendió entonces que la verdadera luminosidad nace de compartir lo que uno tiene. De vuelta en terraza, la lum se convirtió en una fiesta de luces en la Plaza Mayor, y Lila dejó su vitrina para convertirse en guía de las historias de la ciudad. Los niños aprendieron a mirar a su alrededor con curiosidad y a ayudar a quien lo necesite. Y la lección quedó clara. La luz más poderosa no brilla solo para uno, sino cuando se comparte con los demás. En Villahermosa, la ciudad de colores y del río Grijalva, vivía un gato negro de la noche llamado Noche. Le gustaba caminar entre las farolas cuando nadie lo veía y escuchar las historias de las abuelas en la plaza. Una noche la gente empezó a preparar una ofrenda para los difuntos: velas que parpadeaban, pan crujiente y, muy importante, agua y una pizca de sal. Doña Rosa, la abuela de la esquina, explicó con voz suave que el agua y la sal cuidan a quienes ya no están y que cada detalle tiene un sentido. Noche prometió descubrir ese misterio y ayudar a mantener viva la memoria de los que se fueron. Al día siguiente, Noche se acercó a la mesa de la ofrenda. En su afán curioso, rozó la vasija de agua y la dejó caer un poco, y un puñado de sal cayó al suelo, haciendo reír a los niños. Doña Rosa se agachó y dijo: «Gato, el agua sirve para refrescar a las almas que caminan la noche. La sal sirve para purificar y proteger su viaje». La niña Lía, que ayudaba a preparar la ofrenda, sonrió y le mostró que cada cosa tiene su lugar y su medida. Así Noche practicó con una cuchara, con paciencia, aprendiendo a no derramar y a cuidar cada gota y cada grano. Con el consejo y la guía de Doña Rosa y la ayuda de Lía, Noche aprendió a moverse en silencio entre las velas, dejando que cada gota de agua llegara al rincón correcto del altar y espolvoreando la sal en círculos suaves alrededor de las fotos. Cada vez que hacía algo bien, la plaza parecía latir con más calma y los niños le aplaudían de alegría. El gato, que antes creía que la noche era solo para jugar, descubrió que su silencio podía hablar de respeto y memoria. La luna lo miraba desde el cielo de Villahermosa y él sonreía, sintiendo que su misión era cuidar a las historias de su gente.
Al final la ofrenda brilló con la luz de las velas y Noche recibió una caricia de la abuela. «Gracias, pequeño guardián», dijo doña Rosa. «Has aprendido que cuidar a los difuntos no es solo dejar comida, sino honrar su memoria con agua clara, sal serena y, sobre todo, con amor y atención a quienes siguen aquí». Desde ese día, Noche caminó más tranquilo por las calles de Villahermosa, sabiendo que la vida se cuida con gestos simples, recordar, agradecer y compartir con los vivos. Y la lección quedó clara para todos. La memoria crece cuando cuidamos a los demás y mantenemos vivas las historias de quienes ya no están. En la ciudad de los faroles que se apagan, cada noche las calles susurraban historias y los tejados parecían velas dormidas. Allí vivía el dragón de papel guardián de secretos, un ser suave hecho de origami que crujía cuando sonreía. Sus alas eran de un papel suave y sus ojos, dos botones brillantes, y su labor era guardar los secretos que los niños de la ciudad confiaban, deseos, miedos y promesas, todo en un bolsillo de papel que no se desarmaba. A diferencia de otros dragones, él no buscaba tesoros sino historias, y su mayor deseo era aprender a leerlas sin romperlas. Una noche, la vendedora de caramelos de Luna, la señorita Hortensia, contó una leyenda al calor de una lámpara, el reloj sin manecillas que enseña a vivir el momento con paciencia. Si lo escuchas bien, decía, no tiene horas, pero tiene tiempo para cada latido. Intrigado, el dragón pidió ayuda a dos pequeños amigos. Lila, una niña curiosa que escribe sus sueños en hojas de árbol, y Nico, un niño que siempre quiere hacer todo ya. Juntos comenzaron a buscar ese reloj por las calles que se iban oscureciendo. Subieron a la torre de los faroles y, entre redes de luces, encontraron el reloj sin manecillas, incrustado en una bugambilia que parecía cantar. No tenía agujas, pero sí una ranura desde la que se oía el tic-tac de historias que nunca terminan. El dragón, a veces impaciente, dio un suspiro y dejó que Lila y Nico respiraran junto a él. Aprendieron a esperar. Cuanto más esperaban, más calmados se sentían, y los faroles volvieron a brillar con una luz suave. Entonces el reloj habló con voz de viento. La paciencia es la llave para escuchar lo que de verdad importa. De regreso a la plaza, el dragón de papel comprendió su verdadera función, no guardar secretos para asustar, sino para enseñar a vivir con calma. La leyenda se hizo parte de la ciudad. El reloj sin manecillas enseña a vivir el momento con paciencia. La paciencia puede calmar la prisa y el miedo. Desde entonces, el dragón invitó a todos a detenerse, a respirar hondo y a esperar antes de actuar, y Ciudad de los Faroles, que se apagan, brilló un poco más, porque la magia más poderosa es aprender a vivir el ahora. En Cancún, donde el mar Caribe dibuja espuma contra la arena blanca, vivía un personaje curioso, el Coco. Aunque su apariencia daba susto, en el fondo quería ser visto como amigo, no como amenaza. Cada noche practicaba sonrisas y cuentos para no asustar a nadie, pero los turistas lo recordaban con miedo. Una mañana, en la plaza junto al faro, escuchó risas de niños que hablaban de la Catrina, la elegante figura que cuida la memoria de los que ya no están. Intrigado, decidió buscarla para entender ese nombre tan bonito y misterioso. En una calle iluminada por farolitos y papel picado apareció la Catrina, símbolo popular de la muerte, una dama alta con un vestido de colores que parecía bailar con el viento y un sombrero adornado con flores de tela. No era aterradora, sino sabia y divertida. «No vengo a asustarte», dijo con voz suave, «vengo a enseñarte a celebrar la vida, recordando a los que ya no están». Le mostró calaveritas de azúcar, pan de muerto y a niños que cantaban mientras decoraban una ofrenda en la playa. El Coco
temblando de nervios, preguntó qué significaba esa tradición. Ella sonrió y respondió que la muerte es una parte natural de la vida, y que al recordarla con amor, las historias de quienes se fueron siguen vivas en nosotros. Guiado por la Catrina, el Coco decidió actuar. Recogió conchas, ayudó a limpiar la playa y organizó un juego para que los niños aprendieran a cuidar el océano. En cada tarea, el Coco descubrió que su apariencia podía hacer reír y no asustar, y que su miedo podía transformarse en valentía para ayudar. La Catrina lo acompañó a escuchar historias de las abuelas que contaban con orgullo cómo sus seres queridos brillaban como estrellas en el cielo. Así, aprendió que la vida se celebra compartiendo y que la muerte no es un final, sino una pausa para decir: «Gracias, te extraño, te recuerdo y sigo adelante con valentía». Al atardecer, Cancún parecía un cuadro: el verde de las palmeras, el azul del mar y las luces de la playa. La Catrina estrechó la mano de El Coco y le invitó a ser su amigo y guardián de las historias de la playa. El Coco aceptó con una sonrisa amplia. Ya no era un monstruo, sino un puente entre el miedo y la alegría. Y así, gracias a la Catrina, aprendió la lección de vida más clara. La muerte es inevitable, pero la vida cobra sentido cuando la vivimos con amor, cuidamos de los demás y conservamos las memorias de quienes ya no están para contarlas. En Tarragona, cuando el otoño tiñe las calles de dorado y el aroma de castañas asadas se cuela por las plazas, vive una castañera llamada Valentina. Con su carrito humeante y una olla llena de castañas, recorre el casco antiguo contando chistes y vendiendo para calentar a las familias. La torre de la catedral, el anfiteatro romano y el murmullo del Mediterráneo hacen de escenario. Esa noche la luna está llena, tan brillante que parece un plato de plata, y los niños de Tarragona susurran la leyenda de la nena de la lluna plena. Una niña que solo aparece cuando la luna está en su plenitud para recordar a todos que las pequeñas acciones pueden iluminar una ciudad. De pronto una chispa de luz cae del cielo y aparece la nena de la lluna plena flotando sobre una barquita de plata. Lleva un vestido que brilla como el mar bajo la luna y una linterna que parece hecha de luciérnagas. Valentina dice con voz suave: la luna quiere recordarle a Tarragona que la alegría crece cuando compartimos. Pero la gente está cansada. Algunos niños no tienen con qué comprar castañas y otros adultos guardan sus monedas para mañana. Valentina se pregunta si su oficio puede aportar algo más que calor en la olla. La nena le susurra que la verdadera magia es cuidar a los demás y que la primera chispa de esa magia es compartir. Con el corazón latiendo rápido, Valentina decide actuar. Reúne a la gente en la plaza junto a las murallas y la catedral, reparte castañas tostadas y palabras amables. La nena de la lluna plena late en el cielo iluminando las mesas con una luz suave. Las risas de los niños se multiplican y el miedo se disipa. Cada historia que cuentan mientras comen fortalece a la comunidad. Valentina comprende que la nena de la lluna plena no es solo un mito, es una guía para cuidar a los demás y convertir un simple tentempié en un acto de amor compartido. Al amanecer, Tarragona parece respirar mejor. Las luces de la ciudad sonríen y los vecinos hablan de lo ocurrido. Valentina entiende que su oficio no es solo vender castañas, es sembrar bondad. Y la nena de la lluna plena, ya suave como una brisa, promete volver cada vez que la ciudad necesite recordar la importancia de cuidar a los demás. Desde entonces, cada otoño, la gente se reúne para la noche de castañas compartidas junto al mar y las murallas, y todas las historias terminan con la misma lección. La verdadera riqueza nace cuando damos lo que más queremos, y la luz que damos regresa a nosotros como risas y amistad. En Juárez, cuando el sol asomaba detrás de las montañas y el río Bravo susurraba, la muerte llegó con su capa azul y una curiosidad enorme. Quería saber por qué
En esa ciudad, llena de colores, las familias se reunían entre risas, música y olor a chocolate. En la casa de los Rivera, Sofía y Mateo ayudaban a sus abuelos a preparar la ofrenda, papel picado que danzaba, cempasúchil que guiaba a las almas y un pan de muerto que parecía una luna dorada. La muerte, sorprendida por tanta vida, dejó caer un suspiro en forma de nube y decidió quedarse a observar. ¿Qué están preparando?, preguntó la muerte con voz suave. ¿Para quiénes son esas comidas? Para las almas de los que ya se fueron, respondió la abuela Rosa. No para comer, sino para recordar. Compartimos comida para decir gracias por lo que dejaron y para que las historias no se olviden. El atole humeante, las calaveritas de azúcar y las tamales se unían en un coro de olores. La muerte se dio cuenta de que quizá el alimento no era para ella, sino para alimentar la memoria de quienes ya no están. Con permiso de doña Rosa, la muerte hizo un pequeño milagro. Decoró la ofrenda con cintas coloridas, sopló las velas para que las sombras no se asusten y ayudó a repartir los platos. Los niños contaron historias de su bisabuela, y cada relato parecía alimentarse del aroma de la comida. Aparecieron sombras sonrientes, no como miedo, sino como compañía. La muerte descubrió que la risa puede hacer que el miedo se deshilache como papel picado. Si las almas pueden sonreír al recordar, tal vez también pueden sonreír cuando tú las acompañas, pensó. Al final, la muerte prometió volver cada año para ayudar a la familia Rivera y a todas las casas de Juárez a cuidar sus memorias. Aprendió que la verdadera despedida no es desaparecer, sino permanecer en el recuerdo de quienes amamos, gracias a la comida compartida y a las historias que contamos. Y así, en Juárez, la muerte encontró su nuevo oficio, ser guardiana de las mesas compartidas y de las memorias, enseñando a niños y adultos que las tradiciones de las comidas para las almas fortalecen los lazos entre vivos y muertos. Lección: las tradiciones nos unen. Cuando comemos juntos, alimentamos la memoria y damos calor al corazón, incluso a la muerte. Presentación. En Querétaro, una tarde luminosa, llega un Beetlejuice curioso llamado Beto. No es un monstruo terrorífico, es un insecto juguetón cuyas antenas brillan con cada color. Recorre las calles empedradas y mira el imponente acueducto, las plazas y los balcones decorados. En cada esquina cuelgan tiras de papel picado que bailan con el viento, adornando altares y calles. Intrigado, Beto decide descubrir qué historia guardan esas piezas de papel tan delicadas. Nudo. En la plaza, Beto conoce a doña Rosa y a su nieta Lilia, junto con un grupo de niños que preparan papel picado. Al principio, Beto quiere ayudar, pero corta piezas demasiado grandes y rompe tiras. Se ríen con cariño y doña Rosa le explica que cada figura cuenta una historia y que el papel picado se usa para honrar a las personas queridas y alegrar los lugares de fiesta. Le muestran cómo doblar, recortar con paciencia y colgar para que el viento lo haga bailar. Así Beto comprende que el papel picado no es solo color, es memoria, tradición y cariño. Desenlace. Con paciencia, Beto se esfuerza y ayuda a hacer una gran guirnalda de papel picado para la feria de Querétaro, que ilumina el acueducto y las calles. Los niños lo guían, eligen colores que significan amistad, memoria y alegría. Él practica y paso a paso la guirnalda cobra vida. Cuando la pancarta cuelga entre las columnas, la plaza se llena de risas y historias compartidas. La gente se detiene, toma fotos y admira el cuidado puesto en cada recorte. Beto entiende que su curiosidad puede unir a la gente si respeta las tradiciones. Moraleja. Al final, Beto comprende que el papel picado es más que decoración, es una forma de cuidar a la comunidad, recordar a los que ya no están e invitar a todos a participar.
Promete llevar esa enseñanza a cada nuevo viaje, respetar, compartir colores, historias y construir juntos una Querétaro más alegre. Y así, en esa ciudad, un Beetlejuice aprende que la verdadera magia nace cuando trabajamos juntos con paciencia, cariño y respeto por la tradición. En la ciudad de reflejos rotos, los edificios guardaban espejos que a veces devolvían risas y otras veces secretos. Allí vivía un muñeco de trapo llamado Pompón, con costuras visibles y un relleno de cariño que parecía latir. Cada noche, Pompón escuchaba un susurro suave como la brisa y decía que provenía de la luna, una gran amiga que prometía ser guía si cuidaba a los más pequeños. «Cuídate de los miedos de los demás», le susurraba la luna, «y yo te guiaré». Desde entonces, Pompón practicó abrazar a todos los pequeñitos que encontraba, aprendiendo la promesa de la luna. Una tarde, en las calles de reflejos rotos, los espejos se quebraron en 1000 fragmentos que proyectaban sombras extrañas. Los niños se dispersaron, un globo se cayó al charco, una niña lloraba junto a una farola que parpadeaba. Pompón quiso ayudar, pero el laberinto de reflejos parecía imposible de cruzar y cada niño parecía perderse entre destellos. El susurro de la luna volvió con más fuerza. «Cuida a los más pequeños y yo te guiaré». Entonces Pompón reunió valor, dejó su rincón seguro y se lanzó a buscar a cada niño, sosteniéndolo de la mano y del corazón. Con cada mano que tomó y cada sonrisa que devolvió, Pompón descubrió una magia simple. Cuidar era una lámpara que encendía la noche. Las luces volvieron a parpadear como luciérnagas, y los charcos devolvieron la luna en pequeños espejitos. Pompón llevó a todos a la Plaza de los Abrazos, donde una fuente cantaba y los niños se acurrucaban. Cuando por fin se reunieron, la luna, alta y serena, brilló con fuerza, como si sintiera orgullo por el valor del muñeco. Desde ese día, la ciudad de reflejos rotos recuperó la risa y los espejos dejaron de llorar. Pompón entendió que la luna no es solo un faro lejano, sino una guía que se activa cuando cuidamos a los más pequeños. La promesa se cumplía cada vez que alguien ofrecía un abrazo, una mano o una palabra amable. Entonces, la luna brillaba para todos. Lección de vida. Cuando cuidamos a los más pequeños, tejemos la luz que guía a todos y convertimos la oscuridad en un lugar donde volver a sonreír. En la plaza central de San Luis Potosí, entre la catedral y los callejones cubiertos de niebla, vivía una gárgola de la niebla llamada Niebla. Era curiosa y le encantaba mirar cómo despiertan las calles cuando la gente sale a caminar. Un día escuchó a un grupo de niños y a una anciana hablando de las calaveras literarias, versos satíricos que recuerdan a los seres queridos con una sonrisa. Niebla se preguntó si una piedra podría entender ese juego de memoria y risa, y prometió descubrirlo. Guiada por la curiosidad, Niebla se deslizó por las calles empedradas hasta el jardín de San Francisco, donde los niños suelen contar historias. Allí topó con una calavera caramelo, un diminuto esqueleto de sombrero que brillaba con una voz alegre. Las calaveras literarias son poemas que celebran a quienes ya no están con cariño y a veces con broma, dijo Caramelo. Niebla quiso escribir una calaverita para su amiga de la niebla, la abuela Lluvia, pero la tinta de piedra no fluía y las palabras no se formaban. Los niños le ofrecieron tizas de colores y prestaron sus voces para darle vida a la historia. Con la ayuda de los niños, Niebla aprendió a escuchar lo que la gente guardaba en su pecho. Vieron a la señora Marta, que siempre regala hierbas, al señor Rafael, que cuida a los perros, y a la abuela que cuenta cuentos cuando llueve.
Cada historia se convertía en una chispa que Niebla convertía en palabras. La niebla se transformaba en letras que flotaban. Por fin escribió una calaverita para la abuela Lluvia, recordando como siempre les decía: la lluvia es una canción que acompaña a los que escuchan. La calaverita, lejos de asustar, hizo sonreír a todos y a Niebla también. El día de la lectura, la explanada frente a la catedral se llenó de niños y familias. Niebla dejó que su calaverita flotara en la bruma y las letras se dibujaron en el aire como luciérnagas. Las risas y algunas lágrimas se mezclaron cuando todos entendieron el verdadero mensaje. Las calaveras literarias no temen a la muerte, la invitan a bailar con la memoria y la bondad. Niebla descubrió que recordar con cariño y humor mantiene vivos a los seres queridos en el corazón de las personas. Y así, la gárgola aprendió su gran lección. La memoria y la risa son puentes que nos unen, incluso cuando la niebla nos separa. En la colorida ciudad de Tijuana, entre murales y puestos de tacos, vivía una pequeña lanahuala llamada Lila. Le gustaba hacer bromas simpáticas, sombras divertidas, risas que aparecían con la luna y esconder las llaves de la casa de la abuela para que toda la cuadra se riera al encontrarlas. Una tarde, una vecina le contó sobre Mictlán, el inframundo mesoamericano donde descansan los antepasados. Curiosa, Lila decidió aprender qué significa ese nombre antiguo y por qué es tan importante para las historias de su gente. Sin saber muy bien cómo, apareció Xolo, un perro guía con el pelaje negro y ojos amables, que decía haber visto Mictlán desde los muelles. No es un lugar para asustar a los vivos, dijo Xolo con cariño. Es un camino de memoria y respeto. Juntos cruzaron un túnel de luces que parecía dibujado en la noche y llegaron a un valle tranquilo donde los antepasados le sonreían. Allí aprendió que en Mictlán hay 8 pasos para recordar, agradecer y aprender a cuidar a los demás desde donde ya no están. Lila quiso hacer una broma para ver si los antepasados se reían, pero Xolo le recordó que la risa que hiere ya no es verdadera risa y que la magia real viene del respeto. Aprendió que cada paso encierra una lección, escuchar historias, agradecer a quien nos cuida y compartir lo que tenemos. Al regresar a la playa de Tijuana, el mundo le pareció más brillante y su corazón más ligero. Prometió usar su curiosidad para acercar a los niños del barrio y enseñarles que recordar a los que ya no están nos hace valientes y amables. De vuelta en la plaza, Lila organizó una pequeña fiesta de memoria, un mural de abuelos y abuelas, galletas para la ofrenda y canciones que celebraban la vida. Los niños escucharon historias y aprendieron a respetar, a reír con cariño y a cuidar a los demás. Lila entendió que la vida y la muerte forman una historia juntas y que la verdadera magia es recordar con amor. Lección de vida. La curiosidad debe ir acompañada de respeto. Cuando recordamos a los que amamos, la risa florece y el mundo se vuelve un poco mejor para todos. En un cielo de colores suaves, una nube que toma forma exploraba el mundo con curiosidad. Podía convertirse en globo de helado, en barco de papel o en una linterna que brillaba sin quemar. Un día decidió viajar hasta la cripta de los relojes parados, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y cada tic-tac quedaba suspendido en el aire. Allí la nube esperaba descubrir por qué los relojes estaban quietos y qué historias guardaban las paredes. Al entrar, encontró una casita diminuta llamada la Casa de las Paredes que susurran sombras, nacida de un suspiro de la cripta. Las paredes, cubiertas de dibujos que parecían sombras, le hablaban en murmullos suaves. Somos el eco de las sonrisas y de los miedos de quienes pasaron.
Nimbo, curioso, tomó forma de puente para acercarse y escuchar. Las historias hablaban de niños que jugaban entre las cortinas y de adultos que compartían cuentos y caramelos. Pero cuanto más escuchaba, más comprendía que los relojes estaban sin cuerda y que un silencio pesado cubría el lugar. De pronto la casa susurró un secreto. Cuando las sombras hablan con amabilidad, el tiempo recuerda cómo bailar. Nimbo decidió ayudar. Se convirtió en una linterna suave que iluminaba cada rincón. Dejó que los susurros llegaran a los relojes y enseñó a los niños de la cripta a decir lo que guardaban dentro. Poco a poco los tic-tacs volvieron, las sombras se volvieron amigas y la cripta volvió a respirar. Al terminar, la nube entendió que la magia no es cambiar el tiempo, sino escuchar a los demás y cuidar los lugares que guardan recuerdos. Nimbo regresó al cielo para contar la aventura a otras nubes y la cripta de los relojes parados volvió a latir con su tic-tac tranquilo. La lección quedó clara. Escuchar con el corazón y cuidar de los espacios comunes trae tiempo para sonreír y forjar historias. En Zacatecas, bajo un cielo que brillaba como cobre viejo, apareció Jack Skellington, el esqueleto más curioso del mundo. Buscaba una historia de miedo que también pudiera hacer sonreír a los niños. Caminó por calles empedradas, contempló la impresionante catedral y el Cerro de la Bufa y conoció a una niña llamada Lila que le habló de una tradición muy especial. Las flores de cempasúchil que guían a las almas cuando regresan a casa durante el Día de Muertos. Si quieres entender a dónde van las almas, debes seguir el sendero de las flores, le dijo Lila, y Jack decidió quedarse un poco para aprender esa magia. Junto a Lila, Jack probó guiar a las almas con sus trucos de Halloween, luces parpadeantes y canciones de miedo. Pero las almas no iban donde él quería, estaban buscando a sus familias. En el casco antiguo de Zacatecas, entre patios y cantera, Lila explicó que el camino se hace con flores de cempasúchil colocadas como una ruta para los que ya partieron y para que no se pierdan. Jack recogió los pétalos dorados y trató de trazarlos en el suelo, formando una cinta brillante que parecía un puente. Sin embargo, sin escuchar a las personas vivas, la ruta perdía sentido. Comprendí entonces que la guía de las almas depende de escuchar y respetar a los vivos. Una noche, una pequeña alma llamada Pepita, que parecía una luciérnaga, se perdió entre las luces del festival y no sabía volver a casa. Jack, con el corazón latiendo como tambores, siguió el sendero de cempasúchil que Lila había mostrado y permitió que las flores brillaran en la dirección correcta para Pepita. Pepita encontró a su familia en una casita luminosa del zócalo, rodeada de papel picado y cantos. Jack miró a la gente y a Pepita y entendió que su labor no era asustar, sino acompañar a las almas para que llegaran a casa. Desde entonces, Jack decidió que su Halloween sería una fiesta de cuidado, memoria y flores. Zacatecas se llenó de calles adornadas con cempasúchil y risas. Vivos y almas compartieron historias y caminos. Jack prometió usar su don para guiar con ternura, no con miedo, y aprendió que la valentía verdadera es escuchar, respetar las tradiciones y ayudar a otros a sentirse en casa. Y así, bajo un cielo de estrellas y pétalos, Jack Skellington dejó una lección para todos. La vida florece cuando damos atención, empatía y una mano amiga. En Figueres, entre callecitas de colores y el murmullo del verano, vivía Lola, una calabaza parlante, con una voz suave y un chiste siempre a punto. Lola rodaba por la huerta junto al parque y soñaba con visitar el Castell Abandonat, ese castillo antiguo que se alza en la colina y parece dormirse bajo las nubes. Cada noche Lola practicaba una canción para abrir las puertas de la memoria y oír las historias que esconden las piedras.
Un día Iris, una niña curiosa de la clase de la Merced, le dijo: «Si quieres entender por qué ese castillo es importante, tienes que ir y escuchar». Lola aceptó, con su canasto lleno de semillas, y emprendió la subida. En el camino conoció a Chispa, un gato torpe, y a una urraca parlanchina que decía: «El castillo guarda secretos». Juntos atravesaron un puente crujiente y llegaron al patio cubierto de hiedra de El Castell Abandonat, donde las ventanas parecían mirar al pueblo. Dentro, Lola habló con las paredes y descubrió murales que mostraban bailes, mercados y fiestas de hace generaciones. Una campana rota parecía decir hola. Un cuaderno olvidado relataba cómo la gente se reunía allí para compartir comida y sueños. Lola comprendió que el Castell Abandonat no estaba abandonado por maldad, sino por el paso del tiempo. Con Iris, Chispa y la urraca, organizó una pequeña misión: limpiar la fuente, plantar flores en los balcones y contar historias cada tarde para que el castillo volviera a ser un lugar de encuentro. Al poco, el castillo volvió a brillar y a latir con la vida de Figueres. Lola aprendió la lección: las cosas viejas cobran sentido cuando las cuidan entre todos. La curiosidad, la valentía para pedir ayuda y la amabilidad pueden convertir un lugar olvidado en un tesoro para todos. Desde entonces, Lola siguió contando historias y enseñando a los niños de Figueres que cuidar de las historias y de los lugares es cuidar de las personas. En Mataró, cuando el sol se esconde detrás del faro y el mar canta su canción, se alza un castillo del viento en la cima de la colina. Dentro habita el fantasma Félix, un espíritu amable que rehúye asustar a nadie y prefiere hacer reír a los niños con sus bromas transparentes. Cerca del castillo pasa un puente antiguo, el Puente de las Lágrimas, cubierto de algas y con luces que parpadean cuando alguien comparte una buena acción. Félix no sabe a dónde lo llevarán sus pasadizos de humo, pero está decidido a descubrirlo. Una noche Félix flota hacia el Puente de las Lágrimas y escucha su voz suave que sugiere que solo se puede cruzar si se trae una sonrisa a alguien que la ha perdido. En la orilla, una niña llamada Nerea llora porque su cometa se enredó en las redes de un barco y no puede recuperarla. El fantasma intenta asustar para pasar, pero recuerda que aquí la risa es más poderosa que el susto. Con un susurro, Félix envuelve la cometa en su estela y guía a Nerea para que la tome. El puente se ilumina y él entiende que la bondad es la llave que abre ese paso. Félix llega a la otra orilla y encuentra a un viejo pescador cuyo bote está atascado en la arena y a una pareja de cangrejos que luchan por liberar una red. Con paciencia, el fantasma ayuda a desenredar la red, endereza el bote y presta sus manos de nube para mover las cuerdas. Cada gesto genera destellos en el Puente de las Lágrimas, como si la propia casa del mar sonriera. El castillo de Félix parece más cálido esa noche. Entiende que sus silencios y su miedo a ser visto pueden convertirse en puentes de amistad si se dedican a ayudar a los demás. De regreso al castillo, Félix ya no se siente solo. Explica a los niños y a las ranas del patio que las lágrimas que la gente derrama no deben esconderse, porque pueden convertirse en puentes si se usan para cuidar a los demás. Desde entonces, el Puente de las Lágrimas brilla cada vez que alguien realiza una buena acción y Mataró entiende que la valentía de un fantasma es ayudar a los demás. La lección de vida es clara. Las lágrimas pueden unir a las personas y convertir el miedo en amistad cuando elegimos escuchar y tender una mano. En un rincón soleado del desierto de Chihuahua, entre cactus que parecen sonreír y el murmullo del viento, vivía Manolo, un niño curioso que coleccionaba historias. Le encantaba la tradición del Día de Muertos y las calaveritas de azúcar, pero sobre todo le fascinaba una flor, el cempasúchil, la flor que guía las almas.
Su abuela decía que el cempasúchil es una linterna naranja que invita a las sombras a volver a casa. Manolo sonreía y prometía aprender todo sobre esa flor mágica. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas y el desierto se volvía dorado, la abuela pidió a Manolo que recogiera un ramillete de cempasúchil para el altar. Pero esa misma noche su perro tigre desapareció entre las dunas. Manolo se inquietó, pero recordó la leyenda: la flor guía a las almas y quizá también puede guiar a un vivo de regreso a casa. Con una linterna, su cuaderno de dibujos y una pequeña bolsita de galletas, salió a buscarlo. De pronto, un sendero de pétalos naranjas brilló ante él, como un mapa que la flor dibujaba con su luz. Las luciérnagas formaban un camino y un cuervo le hizo señales desde un cactus. Manolo siguió la ruta de colores y, tras subir una ladera, escuchó el ladrido de tigre detrás de un matorral. El perro salió corriendo y los pétalos parecían aplaudir con su brillo. Ya con Tigre a salvo, Manolo comprendió que el cempasúchil no solo guía a las almas sino a los vivos para hacer lo correcto. Se necesita valentía para buscar a quien se quiere, paciencia para escuchar y cuidar, y memoria para honrar a quienes ya no están. Regresaron juntos a casa, siguiendo el rastro de pétalos que brillaban en la oscuridad. En la ventana, la abuela les esperaba con una sonrisa. Ella les mostró cómo colocar las flores alrededor del altar y explicó que cada pétalo es una historia que se comparte. Desde entonces, Manolo plantó cempasúchiles en el jardín, en la escuela y en la plaza del pueblo para recordar a los que se fueron y para ayudar a los que están aquí. Aprendió que la vida se ilumina cuando cuidamos a los demás y cuando mantenemos viva la memoria. La flor que guía a las almas, añadió, también guía a los vivos a ser más amables, valientes y solidarios. Suscríbete a Cuento del Día.